Reconociendo que el alma es capaz de todos los males como de todos los bienes, hemos de marchar siempre por el camino que conduce a lo alto, practicando en toda forma la justicia con ayuda de la inteligencia para ser amados por nosotros mismos y por los dioses. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C., en el seno de una familia aristocrática. Su verdadero nombre era Aristócles. El apodo Platón significaba en griego de anchas espaldas y aludía a su robustez. En esa época, después de ganadas las guerras contra los persas, Atenas había conocido un período de gran esplendor político y económico que duró alrededor de 50 años. El crecimiento de Atenas la llevó a enfrentarse con una confederación de ciudades lideradas por Esparta, en lo que se ha llamado la Guerra del Peloponeso. La guerra contra Esparta y sus aliados fue desastrosa para Atenas, que cayó en una profunda crisis. El gobierno fue tomado por un grupo oligárquico y solo después de una guerra civil pudo restaurarse la democracia. En tal clima de convulsión, Platón encontró una guía y un ejemplo a imitar en la figura de Sócrates. Buena parte de la obra de Platón está marcada por la presencia de Sócrates. Por una parte, Sócrates es el protagonista de gran parte de los diálogos platónicos. Algunos de los parientes de Platón pertenecieron al gobierno oligárquico, al que él rehusó asociarse. Vio con simpatía el restablecimiento de la democracia, pero pronto comprendió que la sociedad en que vivía mostraba grandes síntomas de decadencia. Los nobles ideales antiguos ya no eran vigentes. Por todas partes triunfaban el oportunismo, el amoralismo, la corrupción y el escepticismo. Para Platón, era urgente tratar de establecer entre sus conciudadanos un ideal de justicia y de respeto a la verdad. El colmo de la crisis moral y política ateniense fue para Platón el juicio y condena a su maestro, Sócrates. El proceso a Sócrates se desencadenó por razones políticas. Algunos de sus discípulos habían estado vinculados a la tiranía oligárquica y las autoridades democráticas creyeron oportuno alejarlo de la polis. Se pidió la pena de muerte porque, según el derecho ateniense, el acusado podía proponer un castigo alternativo y se esperaba que pidiera el exilio. Pero Sócrates expresó que o bien era culpable y entonces merecía la muerte, o bien no lo era y entonces debían ser reconocidos sus servicios a la sociedad. Fue condenado a beber una copa de veneno. Sócrates aceptó la sentencia con gran tranquilidad y murió dignamente. El joven Platón lo consideró un modelo de conducta y de pensamiento. Según Aristóteles, ha habido 3 influencias decisivas en la formación de Platón. Heráclito, no en forma directa, sino a través de su discípulo Crátilo. Los pitagóricos, los discípulos de Pitágoras, y Sócrates. Aristóteles le da una especial importancia a la influencia de los pitagóricos en lo que hace a la teoría de las ideas, es decir, uno de los puntos centrales de la filosofía de Platón. Otras influencias tienen que ver con el clima intelectual en el que se desenvolvió Platón, sofistas, poetas y dramaturgos. Por un lado, como todos los griegos cultos, Platón se había educado con las obras de Homero y Hesíodo, que podía citar de memoria. Por otro lado, estaba familiarizado con los grandes autores trágicos y cómicos, y en sus propios diálogos se percibe frecuentemente esa influencia.
En cuanto a los sofistas, estos eran sabios itinerantes que enseñaban oratoria y otras técnicas útiles para quien quisiera hablar en público. Platón debe a los sofistas mucho más de lo que habría estado quizá dispuesto a reconocer, porque los sofistas son muy representativos del clima cultural que se gesta en Atenas después del encumbramiento y de ese ascenso político y económico de Atenas, que marca también el comienzo de su decadencia. La intención de echar las bases para el establecimiento de un orden social justo está presente en toda la obra platónica, aún en sus primeros escritos, que adoptaron, al igual que los posteriores, la forma de diálogos, recurso literario que le permitió hacer discutir a diferentes personajes que representaban otras tantas posiciones y dar así a cada opinión la posibilidad de ser defendida. A esta época corresponden, por ejemplo, los diálogos del juicio, la apología, el Critón, donde se relatan directamente momentos de la vida de Sócrates. Y también a este periodo corresponden todos estos diálogos llamados aporéticos, diálogos donde en realidad se plantea un tema, digamos, la pregunta sobre un tema, qué es lo sagrado en el Eutifrón, qué es la amistad en el Lisis, qué es la valentía en el Laques. Y en realidad estas preguntas se dirigen a alguien supuestamente experto, digamos, que la comunidad reconoce como un experto, y en el diálogo no se hace más que mostrar que en realidad estos personajes carecen de todo saber respecto de ese punto. La sugerencia de Platón en estos diálogos tempranos es que el desconocimiento de la propia ignorancia impide buscar el saber. La mayoría de los diálogos platónicos presenta a Sócrates como protagonista. Platón le hace decir que él, al igual que los demás, no sabe nada, pero al menos sabe que no sabe. Por eso es el más sabio de todos. Cuando Sócrates dice solo sé que no sé nada, el Dios me ha dicho que soy el hombre más sabio justamente por saber que no sé, los demás creen que saben. Todavía palabras como justicia, bien, belleza, algún sentido tienen que tener, pero nadie sabe muy bien en qué consiste ese sentido. Es la figura que está mostrando esta falta de suelo, esta falta de fundamento. Un poco Sócrates es como esos muñequitos de los dibujos animados que van caminando, llegan a un precipicio, siguen caminando, recién cuando se dan cuenta de que están en el precipicio, se cae. Ese muñequito es, de algún modo, Sócrates. Hasta el momento de la fundación de la academia, o sea, el momento de la vuelta del primer viaje, las obras que suelen considerarse previas suelen llamarse diálogos de juventud. Corresponde hasta, digamos, los 40 años de Platón, es la época de juventud de Platón. Esto tiene que ver sobre todo por las características de estilo que tienen estos primeros diálogos. Son los que suelen llamarse además diálogos socráticos. No porque Sócrates es el personaje principal, porque lo seguirá siendo durante mucho tiempo, sino más bien porque en realidad estas obras son las que los estudiosos suelen utilizar para acercarse a la figura de Sócrates, del Sócrates histórico, podríamos decir. Porque en realidad uno ve rasgos que condicen con los que otras fuentes dan acerca de Sócrates, y son rasgos que después van a desaparecer después de este periodo que termina en los 40 años de Platón. Poco después de la muerte de Sócrates, en el año 399 a.C., Platón se retiró a la casa de su amigo Euclides en Megara. En el año 395, al desencadenarse la guerra entre Atenas y Corinto, volvió a su ciudad y formó parte del ejército ateniense.